El 19 de diciembre de 2011 reinaba un ambiente enrarecido en las calles de Pyongyang, capital de Corea del Norte. Al mediodía, la televisión estatal interrumpió su emisión para hacer un comunicado de suma importancia. El secretario general del Partido del Trabajo, dirigente de la Comisión de Defensa de la República Democrática Popular de Corea, comandante supremo del Ejército Popular, nuestro gran líder Kim Jong-il, ha fallecido repentinamente a causa de un ataque fulminante al corazón. Nos dijeron que Kim Jong-il había muerto. Todos lloramos. ¿Pero Dios no es inmortal? ¿Cómo puede morir nuestro jefe de Estado? Algunas personas estaban tristes de verdad. Otras fingían estarlo. Si no lloras ni muestras tus emociones, estás de inmediato en el punto de mira del régimen. El funeral se celebró a los 9 días. En primera fila, un joven de 27 años. Con lágrimas en los ojos, Kim Jong-un no solo enterraba a su líder, enterraba también a su padre. Entonces no sabíamos casi nada de él. Sin embargo, era el último descendiente de una dinastía elevada al rango de Dios viviente. A partir de ese momento iba a gobernar la dictadura de Corea del Norte. El mundo entero se preguntaba si el nuevo líder concedería algo de libertad a su pueblo, o si por el contrario seguiría los pasos de su padre y de su abuelo. Pero Kim Jong-un se ha mostrado tan déspota como sus predecesores. En la escena internacional, en cambio, ha marcado el inicio de una nueva era. Cuando su país estaba más solo que nunca, el último Kim logró romper el aislamiento diplomático. Ha sido recibido con todos los honores y ha sabido hacerse un lugar en la mesa de las grandes naciones. Y sobre todo ha hecho de Corea del Norte una potencia nuclear por derecho propio, que hoy amenaza a todo el planeta. Esta es la historia de Kim Jong-un, heredero de la dictadura más desafiante del mundo. Conseguir declaraciones libres en Corea del Norte es imposible. El control es tal que nadie se atrevería a dar su opinión. Así que para saber lo que significa vivir en ese país, vamos a entrevistarnos con algunos norcoreanos que han logrado escapar a Corea del Sur. Suelen reunirse para compartir su tiempo los fines de semana, algo impensable en su vida anterior. 그런 모임이 되게 하시고 연합이 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 살아계시며 우리를 위해서 구원하신 예수님 이름 받들어 기도드립니다. 아멘. 감사합니다. 감사합니다. Me llamo Ansin. Llegué a Corea en 2015. Me llamo Kim Chul-min. Tengo 25 años. Me escondo porque mi familia sigue en Corea del Norte. Y también porque me pueden amenazar, incluso aquí, en Corea del Sur. En Corea del Norte no hay libertad. Trabajaba mucho y tenía una vida de miseria.
Vine aquí en busca de una vida mejor. Corea del Norte es una dictadura pura y dura. Por eso nunca hemos tenido ninguna oportunidad. Si no perteneces a la élite, no tienes nada. De Corea del Norte primero fui a China. Al cabo de un año encontré a un pasador y fuimos a Vietnam, Laos y Tailandia, hasta llegar a Corea. Sueño con una Corea del Norte en la que la gente no muera de hambre y viva tan libre como aquí. Liberarse de la influencia psicológica y del temor que genera el régimen no resulta fácil. De los 30.000 refugiados norcoreanos que viven en Seúl y sus alrededores, solo unos pocos se atreven a hablar abiertamente. Y aún son menos los que se atreven a desafiar a Kim Jong-un. Tae Yong-ho es uno de ellos. Fue embajador de Corea del Norte en Londres hasta 2016. Decidió no regresar nunca a su país. Desde entonces se dedica a la política en Corea del Sur. Mi sueño es enseñar al pueblo norcoreano y a la élite del país, mis antiguos colegas, cómo funciona una democracia. Mi familia y yo elegimos la libertad antes que una vida de esclavos en Corea del Norte. Fue una elección difícil, porque para la gente como yo, huir supone que no hay vuelta atrás. Significa no volver a ver a tus familiares ni a tus amigos. Es como si de repente se borrasen 50 años de tu vida. Tuve que empezar una nueva vida. Más tarde comprendí que el sistema norcoreano no servía al país ni al pueblo, sino que solo servía a los intereses de una familia, los Kim. Antes de enero de 2009, los norcoreanos ni siquiera sabían de la existencia de Kim Jong-un. Era un hijo oculto de Kim Jong-il. Ya desde muy pequeño, Kim Jong-un solía llevar puesto el uniforme militar. Su padre veía en él a un futuro líder militar. A la edad de 8 años, Kim Jong-un ya había sido designado como sucesor por el Comité Supremo del Partido del Trabajo. Estudió en Suiza 4 años, de 1996 a 2001. Es decir, de los 12 a los 17 años. Así que pudo ver el mundo europeo por sí mismo. Nada más regresar de Suiza, Kim Jong-un ingresó en la universidad militar para recibir formación militar. Creo que en ese momento había mucha incertidumbre sobre si realmente podría dirigir el país. Era muy joven, carecía de experiencia, y muchos altos cargos del gobierno de Corea del Norte vieron ahí la oportunidad de tomar el poder. Creo que ha estado a la altura de las expectativas. Kim Jong-un se ha convertido en el beneficiario de la única dictadura comunista hereditaria del mundo. Para comprender la herencia de Kim Jong-un, hay que remontarse a casi 70 años atrás.
A partir de 1945, al igual que Alemania Oriental y Occidental, el país se dirigía a una división. El sur contaba con el apoyo militar de Estados Unidos, preocupado por detener la expansión comunista. Al norte, gracias al apoyo de la URSS, Kim Il-sung, abuelo del actual dictador, se convirtió muy rápidamente en el hombre fuerte. Instauró un régimen como el de su mentor, Joseph Stalin. Desde ese momento, la dinastía Kim nunca ha dejado el poder. Oficialmente, Kim Il-sung fundó el régimen norcoreano en 1948. Inmediatamente se esforzó por fortalecer su liderazgo dictatorial sobre todo el país. Desde entonces, los principios fundamentales del régimen no han cambiado. Políticamente es una cultura dinástica, comparable a lo que los historiadores llaman antiguo régimen, con una mezcla de nacionalismo coreano y marxismo en su lectura leninista o estalinista. En la medida en que el poder del jefe supremo se transmite de padres a hijos, existe un carácter monárquico. Kim Jong-un concentra todos los poderes de Corea del Norte a través del Partido del Trabajo, una especie de partido comunista que en realidad controla todas las organizaciones, incluidos el Estado y el ejército. El 25 de junio de 1950, el abuelo de Kim Jong-un, que soñaba con dirigir todo el país, lanzó sus tropas a la conquista del sur. Apenas 2 meses después, las tropas estaban a punto de aplastar al ejército de Corea del Sur. Pero nada salió según lo previsto. Gracias al apoyo militar estadounidense, Corea del Sur resistió. Kim Il-sung y sus hombres sufrieron uno de los mayores bombardeos de la historia. Creo que primero está el antagonismo entre el régimen norcoreano y el régimen surcoreano. El antagonismo con Estados Unidos es consecuencia de nuestros más de 70 años de apoyo a un gobierno libre e independiente en Corea del Sur. Tras 3 años de combate y más de 2 millones de muertos, las dos Coreas firmaron un alto el fuego el 27 de julio de 1953, bajo los auspicios de la ONU. El acuerdo preveía la creación de una nueva frontera, arbitraria y artificial a lo largo del paralelo 38. En cuanto a la guerra, oficialmente nunca terminó. Desde entonces, los Kim han alimentado un odio persistente hacia los norteamericanos, a quienes consideran su verdadero enemigo que trabaja para destruirlos. Desde entonces, el país vive aislado del mundo. Actualmente, los norcoreanos siguen sufriendo la tiranía de los Kim. In Kang-jim, ex general del ejército de Corea del Norte, creció en ese mundo. Cuando era pequeño, no sabía nada del resto del mundo. Vivía feliz y despreocupado porque creía que nuestro país era el mejor del mundo. El odio hasta la médula a Estados Unidos es lo primero que nos inculcan. Nos dicen, a pesar de los esfuerzos sinceros de nuestro amado gran líder, las cosas van mal por culpa de los asquerosos estadounidenses. En Corea del Norte nos enseñan que Estados Unidos es el principal enemigo. La economía de mercado, el capitalismo, es el peor sistema del mundo. Todos los domingos había un informativo internacional que solo mostraba malas noticias de Estados Unidos y demás países occidentales, como accidentes o personas sin hogar.
Nunca mostraban buenas noticias. En Corea del Norte solo se conoce la sociedad norcoreana. No sabemos cómo son otros países desarrollados. En el programa de televisión Viaje por el Mundo, solo salen países muy pobres, para que no dispongamos de ningún elemento de comparación y creamos que Corea del Norte es el mejor país del mundo. Cuando era pequeño, pensaba que Corea del Norte era el paraíso. Todo lo que teníamos venía del líder y su familia. Los Kim eran los salvadores de la nación, y yo creía todo lo que me decían en el colegio. Los Kim mantienen el poder gracias al adoctrinamiento generalizado de la población. El dominio absoluto de las mentes tiene un nombre: Juche. El Juche es una combinación de ideología y religión. La idea del Juche es que la gente debe considerar dioses a todos los Kim, incluido el líder actual, Kim Jong-un. Ellos son los portadores de la verdad absoluta en el sistema norcoreano. Desde pequeños nos enseñan que el Juche fue creado por Kim Il-sung. Si se fijan con atención en los 10 mandamientos, se parecen mucho al Juche. Este es el único criterio para establecer toda la política del partido. Si usted visita Pyongyang o cualquier otra ciudad de Corea del Norte, verá una torre muy alta llamada Torre Eterna. En ella se puede leer: Kim Il-sung y Kim Jong-il siempre estarán con nosotros. En 1994, después de 50 años de mandato absoluto, Kim Il-sung cedió el poder a su hijo Kim Jong-il antes de morir. El nuevo dictador se hizo cargo de la política totalitaria y, para proteger el reino ermitaño de las potencias extranjeras, persiguió el sueño de su padre de poseer la bomba atómica. Corea del Norte recurrió a la Unión Soviética cuando quiso adquirir capacidad nuclear. Sus reactores procedían de la Unión Soviética. En las décadas de los 60 y 70, toda la tecnología de misiles era soviética. Cuando la Unión Soviética cayó en 1991, todo cambió. Ya no podían proporcionarles material ni asistencia. Entonces, Corea del Norte decidió ser independiente. Con la caída de la Unión Soviética, el padre de Kim Jong-un debía encontrar un nuevo socio, capaz de proporcionarle la tecnología que le faltaba. En aquella época, el padre de la bomba pakistaní, Abdul Qadir Khan, ofrecía sus servicios al mejor postor. De hecho, poco después de la llegada de Bush al poder, la CIA nos informó de que Corea del Norte se estaba procurando todo el material necesario para enriquecer uranio y fabricar una bomba. Recabamos toda la información: la adquisición de productos químicos, tubos de aluminio, el hecho de que estuvieran enviando a sus científicos a los laboratorios Khan de Pakistán. Atamos cabos y llegamos a una conclusión. Corea del Norte estaba desarrollando un programa de enriquecimiento de uranio para fabricar un arma nuclear. La búsqueda frenética del arma nuclear, junto con la desaparición del hermano mayor soviético, sumieron al país en la miseria absoluta. Al principio de los 90, las raciones de alimento que distribuía el régimen se redujeron. A partir de 1994, el país se vio golpeado por una hambruna sin precedentes que causó al menos 1 millón de muertos. Durante el periodo de hambruna, en Corea del Norte la vida de las personas era realmente difícil, especialmente para comer.
La gente hacía todo lo que podía para poder sobrevivir. Buscaban en las montañas, en el campo. Todos sus esfuerzos se centraban en sobrevivir y empezaron a infringir la ley. A partir de ese momento, aumentaron los actos inmorales, como el asesinato o el robo. Estaba furioso. Cuando estuve en Dinamarca o Suecia como diplomático, fue el periodo más difícil para Corea del Norte. Cuando visitaba a ministros suecos o daneses, les pedía ayuda. Y siempre me respondían lo mismo. La escasez de alimentos no se debe a la gente ni al clima, se debe a las decisiones tomadas por su régimen. Me decían, su país pide ayuda internacional, mientras sigue disparando misiles. Eso significa que tienen dinero. El problema es que no lo emplean para alimentar a su gente, sino para fabricar armas. A partir de ese momento, Kim Jong-il consideró que no bastaba con la propaganda y había que recurrir a las armas. Según sus instrucciones, había que usar armas. La gente cumplía sus órdenes a rajatabla. Fusilaban hasta a quien robaba 1 o 2 granos de maíz. Fusilaban a quienes habían robado una vaca porque se estaban muriendo de hambre. Colocaban carteles anunciando las ejecuciones capitales en tal lugar, día y hora. Kim Jong-un era un privilegiado que nunca había tenido que soportar ni el hambre ni la violencia del régimen, pero sabía cuánto había sufrido su pueblo. Cuando el primer Kim del siglo XXI llegó al poder, reivindicó el hecho de dar la espalda al legado de su padre. Tenía 28 años y soñaba con el desarrollo económico y la paz. Su primer discurso el 15 de abril de 2012 era optimista. Nuestro partido y nuestro gobierno irán de la mano con todo el que quiera la paz, la prosperidad y la reunificación de nuestras dos naciones. Trabajaremos pacientemente para lograr esta causa nacional. Los primeros meses en el poder del joven Kim hacían presagiar un cambio importante. A pesar de que el país llevaba años siendo golpeado por las sanciones internacionales a causa del programa nuclear de su padre, él quería reactivar la economía. Se rumoreaba que Corea del Norte se dirigía hacia una apertura al estilo chino. Pero se dio cuenta de que las nuevas ideas ponían en peligro el régimen y las reglas de Corea del Norte. Por eso, al final, decidió abandonar este enfoque y volver a lo que su padre y su abuelo hicieron antes que él. De hecho, es la única forma de mantener el sistema norcoreano. Mucha gente cree que Kim Jong-un inició esta política económica, pero no fue así. Durante 2 años, todo fue pensado e iniciado por su tío Jang Song-taek. La apertura económica de la que disfrutaban los norcoreanos era real, pero el joven líder, asustado ante la idea de que su poder se debilitase, tramaba entre bastidores una toma de poder absoluta. El 8 de diciembre de 2013, su tío Jang Song-taek, precisamente el que había traído el peligro, fue el primero en pagar públicamente el precio. Acusado oficialmente de traicionar los intereses del país, fue detenido en una reunión del partido. Era la primera vez que sucedía algo así en 50 años, y una advertencia para todos los norcoreanos. Kim Jong-un quería recuperar el control total del país. Y pensó que su tío podría ser una amenaza para él. Porque algunas personas, sobre todo de la élite, consideraban que era muy competente y podría ser el nuevo líder. Ya hemos visto situaciones como esta en el pasado y sabemos lo que sucedió.
Kim Il-sung tenía un hermano. Cuando Kim Jong-il llegó al poder, también purgó a su tío porque era muy poderoso, igual que Jang Son-taek. Era más que un primer ministro. Estaba por encima de cualquier general o de cualquier director. Era la segunda figura del país. Ni mi familia ni la élite del país podían imaginar que Kim Jong-un pudiera matar a su tío. Fue un gran shock. Creo que la razón por la que lo hizo públicamente fue para decirle a todo el país, y especialmente a los viejos líderes, que podía matar a cualquiera. De modo que si no querían obedecerle, haría que los eliminasen a todos. Al castigar públicamente a un número pequeño de mandos y al ejecutar una sentencia bastante cruel con esos mismos mandos, puede decirse que consiguió su efecto. A partir de entonces, no les quedaba más remedio que obedecer la política del terror. Con el paso de los meses, las purgas se intensificaron y golpearon a los servicios secretos norcoreanos. En febrero de 2017, Kim Jong-un llevaba 5 años en el poder cuando alcanzó un nuevo nivel de violencia. Su nuevo objetivo no era otro que su medio hermano Kim Jong-nam. En el exilio, apartado del poder desde hacía años, de repente fue portada de los periódicos occidentales. Yo diría que en Corea del Norte nadie sabía de la existencia de Kim Jong-nam. Está estrictamente prohibido hablar de la familia Kim. Kim Jong-nam era el mayor, pero todos sabían que su madre era una famosa actriz norcoreana. Todos sabían que esa mujer estaba casada con otro hombre. Por eso Kim Jong-nam fue enviado al extranjero durante tanto tiempo, antes de que Kim Jong-il muriera. Kim Jong-un no quería que los norcoreanos supieran de su existencia. Pero su hermano estaba fuera y hacía mucho ruido. A veces concedía entrevistas a los medios de comunicación. Los norcoreanos del extranjero podían escucharlo fácilmente. Y además, en aquel momento, se rumoreaba que Estados Unidos y China estaban considerando una alternativa para sustituir a Kim Jong-un. Estas son las razones por las que Kim Jong-un decidió hacerlo desaparecer. El 13 de febrero de 2017, Kim Jong-nam se dirigió al aeropuerto de Kuala Lumpur, Malasia, para coger un avión a Macao. Cuando estaba facturando, 2 mujeres jóvenes le aplicaron en el rostro un veneno neurotóxico. Inmediatamente el hermano de Kim Jong-un comprendió que lo que acababa de pasar era serio. 20 minutos después, falleció de un paro cardíaco. En pocos días, las autoridades de Malasia cerraron la investigación. Las 2 jóvenes que agredieron al hermano del dictador creían que estaban participando en un programa de televisión con cámara oculta. Kim Jong-un no siente estima por nadie, ni por su familia, ni por la élite, y menos aún por su pueblo. Mantiene los métodos de su padre, confía en los servicios secretos del país, conocidos como Bobibu, para controlar a toda la población y conseguir la sumisión. Después de terminar la carrera, fui reclutado por los servicios secretos. En Corea del Norte yo era un espía. La gente como yo investiga exhaustivamente al pueblo, sobre todo a quienes critican al régimen. Luego pasa la información. Es un sistema que vigila intensamente a la población. Aquí es donde los agentes de los servicios de inteligencia desempeñan un papel importante.
En aquel momento yo vivía en estricto aislamiento. Realizaba mis investigaciones gracias a informadores que me contaban lo que sentían los norcoreanos. Se trataba de saber la opinión de la gente sobre el régimen de Kim, en especial acerca de los lanzamientos de misiles y las pruebas nucleares. Saber si lo aprobaban o no. También hacíamos controles de vídeos ilegales. Era mi trabajo principal. Ahora que vivo en Corea del Sur, sé que existen los derechos humanos. Pero entonces entraba en las casas abriendo la puerta de una patada, sin llamar. Registraba las casas sin permiso. Y si la gente me decía que veía la televisión de Corea del Sur o emisiones norteamericanas, nos los llevábamos ignorando por completo los derechos humanos. Esa gente no tiene piedad. En Corea del Norte no se puede creer en otra cosa que no sea Kim. Con el régimen sometido y el pueblo esclavizado, Kim Jong-un retomó la obsesión familiar de convertir a Corea del Norte en una potencia nuclear por derecho propio, aún a riesgo de sufrir nuevas sanciones internacionales como en el pasado. Creo que hace mucho que los norcoreanos comprendieron que si conseguían armas nucleares y podían lanzarlas, en especial contra Estados Unidos, podrían garantizar su propia seguridad durante mucho tiempo. El arma nuclear es el eje de la maquinaria que sostiene al régimen. Sin ella, creo que el régimen de Kim no podría sobrevivir. Para él, es muy útil contar con esta arma en su complicada relación con Estados Unidos. Para poder financiar este tipo de arsenal, a pesar del aislamiento económico, Corea del Norte ha recurrido desde su creación a todo tipo de tráfico: monedas falsas, drogas y armas. A su vez, Kim Jong-un, haciendo gala de ingenio, ha puesto en marcha una nueva fuente de financiación igual de ilegal. Corea del Norte es un estado único, en el sentido de que utiliza ataques informáticos para generar ingresos ilícitos y ningún otro estado lo hace. Hemos utilizado los términos de gobernanza cibercriminal para describir este modelo único e inédito. Claramente existe un nexo entre el ascenso al poder de Kim Jong-un y el aumento de la cibercriminalidad norcoreana. Creció en un entorno más tecnológico que su padre y su abuelo, y llevó a Corea del Norte hacia el ciberdelito. Los hombres de Kim Jong-un han ido puliendo la técnica desde los primeros ataques, hasta tal punto que ninguna institución en el mundo está a salvo, ni siquiera la poderosa Reserva Federal de Estados Unidos, atacada en 2016. En 2016, los piratas informáticos de Corea del Norte enviaron órdenes de transferencias falsas al Banco de Bangladesh desde la Reserva Federal. Querían robar miles de millones y lograron desfalcar 100 millones de dólares. Es la prueba de su ambición y audacia. Atacar a la Reserva Federal es algo muy serio. Las estimaciones más recientes de los servicios de inteligencia calculan que el ejército de hackers norcoreano cuenta con 7.000 miembros. Y cuando dicen que lograron robar cientos, incluso miles de millones de dólares, es cierto. Es el juego del gato y el ratón. Cada vez que las instituciones financieras se adaptan a este tipo de ataques, los norcoreanos también innovan y consiguen burlar las sanciones económicas. Gracias a su ejército de piratas informáticos y a los cientos de millones que recaudan, el déspota norcoreano puede financiar un arsenal nuclear como nunca antes en la historia de su país.
Con Kim Jong-un hemos visto duplicarse y luego triplicarse las fuerzas de disuasión nuclear del país. Ha probado los primeros misiles intercontinentales, la primera ojiva nuclear. Todo eso ha sido con él. Es el dirigente que ha llevado al país a otro nivel. Lo ha convertido en una potencia nuclear. Las cifras no son definitivas, pero mi estimación es que actualmente Corea del Norte posee alrededor de 60 cabezas nucleares. Creo que para finales de la década podría tener 100. Puede decirse que en Corea del Norte la conclusión de la fuerza nuclear se presenta como el mayor logro de Kim Jong-un. Al otro lado del mundo, en Nueva York, las acciones de Kim Jong-un preocupan al Consejo de Seguridad de la ONU. En 2016 se aprobó una nueva resolución que impone sanciones cada vez mayores. Todos se preguntan, ¿a qué juega el joven dictador de 33 años cuando todo el planeta está en su contra? Existe polémica sobre si Kim Jong-un está loco o no. Es una teoría controvertida, pero yo no creo que esté tan loco. Creo que tiene su propio código de conducta y comportamiento. Vladimir Putin utilizó una expresión que, en mi opinión, también puede aplicarse a Kim Jong-un. Un día me dijo, bueno, ustedes tienen su lógica y nosotros tenemos la nuestra. A ver cuál gana. Kim Jong-un tiene su propia lógica. Puede que no la entendamos, pero no está loco. Kim Jong-un es impredecible. Es como un balón de rugby. Nunca sabes a dónde va. Por eso es muy difícil predecir lo que hará Corea del Norte. El 3 de septiembre de 2017, Kim Jong-un, impermeable a las sanciones económicas, dio un nuevo paso en la provocación al probar una bomba de hidrógeno, el arma nuclear más potente. Nada parecía poderlo detener. Pero un recién llegado a la escena internacional iba a cambiar la situación. Damas y caballeros, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald John Trump. Recién elegido 45º presidente de Estados Unidos, Donald Trump adoptó una posición inédita con respecto a la dinastía Kim. Durante décadas, los norcoreanos estaban convencidos de que ningún presidente norteamericano autorizaría un ataque preventivo, porque Corea del Norte respondería matando a miles de surcoreanos inmediatamente después. Se daba por sentado que ningún presidente norteamericano estaría dispuesto a provocar semejante desastre. Hasta que llegó Trump. Se le consideraba alguien a quien no le importaban sus aliados. Se burlaba de las alianzas. Era impredecible. Y amenazó a Corea del Norte con una acción militar inminente. Y claro, se asustaron. Debemos trabajar y enfrentarnos juntos a quienes quieren llevarnos al caos, la agitación y el terror. La incesante carrera armamentista nuclear de Corea del Norte amenaza a todo el mundo con un número incalculable de muertos. Estados Unidos es poderoso y paciente, pero si nos vemos obligados a defendernos o a defender a nuestros aliados, no nos quedará otra elección que aniquilar por completo a Corea del Norte. Rocketman, estás en una misión suicida. En 2017, Kim realizó pruebas nucleares e insultó a Donald Trump. Por su parte, Trump habló de fuego y furia. Todos pensaban que habría guerra.
El presidente Trump consiguió toda su atención porque fue muy duro. Dijo que él tenía un botón más grande y si jugaban a eso, un presidente de Estados Unidos hablando así, nunca antes lo habían escuchado. Imagino que en Pyongyang estaban preocupados. A ver qué hace este tipo. Toda Norteamérica está al alcance de nuestras armas nucleares y tengo un botón nuclear en mi escritorio. Es una realidad, no una amenaza. Hoy espero hablar no solo en nombre de nuestro país, sino de todas las naciones civilizadas, diciendo a Corea del Norte, no nos subestimen y no nos pongan a prueba. Hoy decimos que el mundo nunca aceptará que Corea del Norte tenga armas nucleares. Y hoy el Consejo de Seguridad dice que si Corea del Norte no detiene el programa nuclear, lo haremos nosotros. Tras el discurso de Trump, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó una nueva resolución para reforzar aún más el control sobre la economía de Corea del Norte. Prácticamente se prohíbe la venta de gas y petróleo. Se decide un embargo al suministro mediante carguero. El conflicto entre los dos enemigos jurados parece no tener fin. Si Corea del Norte continúa por este camino peligroso, aumentaremos todavía más la presión. La decisión es suya. Gracias. El recrudecimiento de la relación era tal que cualquier solución diplomática entre Corea del Norte y Estados Unidos parecía ilusoria. Sin embargo, en la primavera de 2018, el New York Times revelaba en portada que el director de la CIA y Corea del Norte habían mantenido conversaciones en secreto, algo nunca visto en 20 años. Oí hablar de ello por primera vez una semana antes de llegar al gobierno. Un enviado de Corea del Sur fue recibido en la Casa Blanca y expresó la voluntad de Corea del Sur de organizar un encuentro entre Trump y Kim. Yo diría que la reacción del presidente Donald Trump fue bastante impulsiva. Le salió del corazón. Pensó, puedo hacerlo. Vosotros lleváis 30 años intentándolo y no ha pasado nada. Yo puedo hacerlo, dejadme hacerlo. Esta reacción responde a un impulso. No es algo meditado. El 27 de marzo de 2018, Kim Jong-un abandona Corea del Norte por primera vez desde que llegara al poder. El destino, Pekín, en donde iba a reunirse oficialmente con el presidente Xi Jinping. Iniciar conversaciones con Donald Trump no estaba exento de riesgo para Kim Jong-un. Su país había sobrevivido en gran parte gracias al apoyo económico chino, y tal vez China no veía con buenos ojos las negociaciones. China no quiere que haya inestabilidad en Corea del Norte. Ahora que tiene armas nucleares, podría ser trágico. Kim quería que China supiera que la seguía considerando su socio histórico. Creo que China nunca se ha sentido cómoda con el hecho de que Corea del Norte tenga armas nucleares, pero con el tiempo ha comprendido que Corea del Norte podría convertirse en un activo en la competición con Estados Unidos. Tampoco debemos olvidar que China tiene la sartén por el mango. Si corta el suministro de energía u otros suministros, la economía de Corea del Norte se hundirá. Creo que hablamos de un momento que marca un cambio de tono importante entre Estados Unidos y China. Es el inicio de una guerra comercial, de malas relaciones con la administración Trump. Todo encaja, y la relación de China con Corea del Norte mejora a medida que se deteriora la relación con Estados Unidos. Atrás queda el tiempo de los insultos entre Kim y Trump. En un mitin en Michigan, el presidente de Estados Unidos reveló públicamente que las conversaciones con Corea del Norte estaban en curso e incluso prometió que tendría éxito donde nadie antes lo había tenido. ¿Quién habría dicho hace 3 o 4 meses que íbamos a estar aquí? Entonces decían, va a llevarnos a una guerra nuclear. No.
Es la fuerza que evitará la guerra nuclear. La evitará, no la provocará. Una reunión esencial tendrá lugar dentro de 3 o 4 semanas sobre la desnuclearización de la península de Corea. De Corea del Norte, la desnuclearización. Corea del Norte quería seguridad. Había visto lo que sucedió en Irak o Libia. Libia es el ejemplo más llamativo. Kim no quería terminar igual. Morir como Muammar el-Gaddafi o Saddam Hussein era el verdadero miedo de Kim Jong-un. Llevaba 6 años en el poder, temía que los estadounidenses la tomasen con él y empezó a plantearse la posibilidad de aflojar el cerco diplomático. Unas semanas después, Donald Trump, desde la Casa Blanca, anunció en su cuenta de Twitter que iba a entrevistarse con Kim Jong-un el 12 de junio en Singapur. Una entrevista sin precedentes en la historia. Para Donald Trump, la cumbre de Singapur no respondía a ninguna estrategia. No tenía una política clara al asistir y no sabía cuál era el objetivo. Pero vio en este acontecimiento la oportunidad de estar en escena, dar una rueda de prensa, evaluar a Kim Jong-un e incluso llegar a un acuerdo. Trump había preparado un acercamiento de jefe de Estado a jefe de Estado. Por desgracia, el presidente Trump no había preparado ni estudiado suficientemente los asuntos de Corea del Norte. Fue muy tenso para los norteamericanos porque sabíamos lo poco preparado que estaba Trump y suponíamos que Kim estaría muy bien preparado. Los Kim tienen una amplia experiencia en diplomacia. Escuchan la CNN, leen la prensa extranjera, ven la televisión de Corea del Sur. En el transcurso de la reunión, Kim le preguntó a Trump lo que pensaba de él. Y Trump le respondió cosas muy amables, pensando impresionar o influenciar a Kim Jong-un. Entonces, pensé que Kim se estaba dando cuenta de que era una respuesta hueca, la de un comercial, pero no la de un jefe de Estado. Firmamos un documento crucial. Un documento muy completo. Lo hemos pasado bien y hemos entablado una buena relación. En el pasado, Estados Unidos estaba obsesionado con la desnuclearización. Pero en el acuerdo de Singapur, de repente el primer punto pasó a ser mejorar las relaciones entre ambos países. Podemos ver lo prudentes que fueron los norcoreanos. Querían reducir los daños y lo hicieron. Frustraron los planes de Trump. Los desbarataron. Muchas gracias, es fantástico. Unos meses más tarde, los dos hombres volvieron a verse en una nueva cumbre en Hanoi. Pero en esta ocasión, la reunión fue un fracaso. Donald Trump exigía la desnuclearización total de Corea del Norte, a lo que Kim se negó categóricamente. La amistad entre ambos se esfumó. Todo fue puro teatro. Creo que fue contraproducente y una pérdida de tiempo, excepto para Donald Trump. Él obtuvo exactamente lo que quería, una gran conferencia de prensa, una audiencia mundial y ser el centro de atención. Para él fue un éxito. El fracaso de la cumbre de Hanoi en febrero de 2019 llevó a Kim a reconsiderar por completo las perspectivas a largo plazo de Corea del Norte. Se fijó 2 prioridades: alinearse con Rusia y China y seguir invirtiendo en el desarrollo de su capacidad nuclear.
Al final, Kim Jong-un no consiguió ninguna reducción de las sanciones internacionales, pero logró sentarse en la mesa de la primera potencia mundial y colocar a su país en el tablero de ajedrez de las relaciones internacionales. En cuanto a su fuerza de disuasión, demostró enseguida que continuaría desarrollándola tanto como fuera necesario. El fracaso de las negociaciones con los estadounidenses podría haber debilitado a Kim Jong-un, pero no fue así, porque sabía que la inestabilidad del mundo le favorece. Su pequeño estado incluso se convirtió en un activo en las maniobras diplomáticas entre los grandes de este mundo. Desafortunadamente, la desconfianza entre China, Rusia y Estados Unidos es cada vez mayor. Y Corea del Norte sabe cómo sacarle partido. Es la tragedia de la diplomacia actual. Un ejemplo, recientemente se han lanzado varios misiles. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debería haber adoptado nuevas resoluciones para aumentar las sanciones. Desafortunadamente, Rusia y China han vetado las sanciones y Corea del Norte se está volviendo cada vez más independiente. La ONU está paralizada porque China y Rusia, a las que no les gusta lo que está haciendo Corea del Norte, prefieren dejar que lo haga para molestar más a Estados Unidos. Olvidemos la ONU, está acabada. Con la situación actual, esto puede durar décadas. En 2022 han disparado más de 33 misiles, misiles hipersónicos, misiles submarinos, misiles de crucero. Es una gran escalada. Estamos entrando en una nueva era de Corea del Norte, una era en la que no nos gustaría entrar. Kim Jong-un dijo en septiembre de 2022 que nunca volvería a hablar de su arsenal nuclear con nadie. Ahora Corea del Norte está centrada en la disuasión nuclear a largo plazo. Kim Jong-un anunció y subrayó que el arma nuclear ya no es solo un arma defensiva, sino también ofensiva. Es un gran cambio. Yo lo llamo la nueva doctrina nuclear de Corea del Norte. Durante los últimos 10 años solo había hablado del aspecto defensivo. Pero ahora, si se sienten amenazados por el resto del mundo, es posible que utilicen sus armas. Sea lo que sea que hagamos con Corea del Norte, debemos cambiar nuestro enfoque, avanzar hacia la reducción de riesgos y vivir con una Corea del Norte nuclear. Será peligroso, pero hay que mirar la coexistencia desde el punto de vista de la disuasión nuclear entre Corea del Norte y Estados Unidos. Es una realidad. Más de 10 años después de su llegada al poder, Kim Jong-un no ha sido el reformador esperado. Al contrario, ha reforzado su poder militar y, como consecuencia, la amenaza que su régimen representa para la paz mundial. Igual que su padre y su abuelo antes que él, confía en la disuasión nuclear para garantizar la supervivencia de la dinastía Kim. Los sectores de defensa, ciencia y armamento deben desarrollar nuevos equipos militares para aumentar el poder del ejército popular. Si hay fuerzas que intentan vulnerar los intereses fundamentales de nuestro Estado, nuestras fuerzas nucleares deberán cumplir su misión con decisión. Las fuerzas nucleares de nuestra República deben estar a punto para desplegar su fuerza de disuasión. Con este comportamiento, Kim está enviando un mensaje que no podría ser más claro para los occidentales. Mientras él siga en el poder, tendrán que tener en cuenta a Corea del Norte y probablemente más tiempo.
En las últimas semanas el déspota se ha dejado ver por primera vez con su hija. La primera aparición ha tenido lugar en un campo de tiro. No es por casualidad. Su destino parece estar trazado.